Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Este es un episodio que yo he titulado La fidelidad al clan y es un episodio que trae una vivencia que yo personalmente he atravesado, que me ha marcado, que me ha hecho realmente reflexionar acerca de muchas cosas, sobre cómo vemos el mundo y sobre las decisiones que tomamos. Y esto significa o trae a colación esos momentos en los que decimos emprender un proyecto, un proceso, cualquier sueño, y justamente las personas que más amamos, las personas que están más allegadas a nosotros, nuestra familia, por ejemplo, pues no está tan de acuerdo y pareciera que se convirtieran en los primeros detractores de esas decisiones que tomamos, que por así decirlo se salen un poquito del guión, y ahora pues durante el episodio vamos a entender un poquito más acerca de eso. Entonces, si nos devolvemos un poco en la historia, nos damos cuenta que siempre hemos pertenecido a un clan. Hay muchos clanes, hay clanes que pueden ser el grupo de amigos, la universidad, la sociedad en general, ¿cierto? La cultura en la que estamos, pero hay un clan primario que nos va a marcar muchísimo acerca de este proceso del que vamos a hablar ahora, y es la familia, y es esa familia primaria que llegamos al mundo y nos recibe, nos acoge, llámese mamá, llámese papá, llámese abuelos, es ese núcleo familiar primario que está encargado, que tiene el papel de mostrarnos cómo es el mundo, si el mundo es un lugar bueno, si el mundo es un lugar seguro, pero también está encargado de decirnos qué es lo correcto, cuál es la moral, ¿cierto?, sobre la cual debemos construir nuestra existencia y nuestras vivencias en la vida. Y ese clan primario juega un papel fundamental en nuestra vida porque nos da, por supuesto, un sentido de pertenencia, pero también nos muestra el camino, nos da un norte, nos da una guía y nos dice que debemos empezar a recorrer el mundo de una forma específica. Esos clanes, que como ya les dije ahorita, pueden haber muchísimos, pero sobre todo el primario, y tienden a comportarse así los clanes, tienen unos acuerdos implícitos y otros explícitos. Y esto parte de cosas muy pequeñas y minuciosas en la vida, cotidianas, ¿cierto? Podrían ser como no tan profundas o no tan... uno creería que no están marcando de forma tan constitutiva nuestro mundo, pero hay otras que también lo son, que sí lo son, que son bien profundas y que sí marcan y arraigan un poco sobre la forma en que vemos el mundo y las creencias. Entonces esto puede verse como acuerdos tipo: en esta casa todos comemos bien, nos alimentamos muy bien, en esta casa no tomamos gaseosa, tomamos agua, nos nutrimos correctamente, pero también puede verse como: en esta casa o en esta familia o en este clan, no contamos lo que nos pasa afuera, la ropa sucia se lava en casa, como dice la frase, es decir, que si a usted le está pasando algo que le está doliendo, que le está molestando, ni se le ocurra ir a contarlo afuera. Acá la ropa sucia se lava en casa, pero también puede verse como: en esta casa solucionamos los conflictos y los problemas a través de la violencia o a través de los gritos, o nos acostumbramos todos a hablar de una forma específica que de pronto no es tan sana. Y esos acuerdos, que como les digo son implícitos, simplemente van ocurriendo en la forma en cómo repetimos y repetimos y repetimos una y otra vez las acciones. Y de bebés, cuando llegamos a ese clan, simplemente lo que hacemos es aprender a través del ejemplo. Absorbemos todo lo que estamos viendo. Nadie nos está diciendo que aquí arreglamos las cosas a través de la violencia, pero lo vemos, lo observamos y lo introyectamos en nuestra vida. Y eso se convierte en una creencia fundamental, y puede ser que a través de los años, en el mejor de los casos, digamos, debatamos esa creencia y nos encontremos con otras posibilidades, pero en la normalidad de los casos, va a ser la forma en cómo nosotros mismos vamos a arreglar los conflictos, incluso cuando nosotros mismos construyamos nuestro propio clan. Entonces, esos clanes de alguna manera nos ayudan a tener una solidez, una estabilidad en la vida. Obviamente, cuando tenemos de 0 a 7 años en ese primer septenio, ese es el papel, ¿cierto? Ese es también su papel, es parte de lo natural, de lo fundamental, que un niño, un bebé llegue al mundo y que su familia le muestre cómo es el mundo.
¿cierto? Si el mundo es un lugar seguro, si el mundo es un lugar hostil, si se puede sentir tranquilo, si tiene que desconfiar, todo eso hace parte como de esa tarea que tiene el clan de poderle mostrar a ese niño el mundo, pero sobre todo, pues para que aprenda a moverse en él, para que aprenda a vivir en él, para que aprenda a cambiar también de acuerdo a las circunstancias y para que pueda básicamente sobrevivir. Es un asunto de plena sobrevivencia de los 0 a los 7 años. Usted tiene que comprender ciertas cosas fundamentales para poder sobrevivir en este mundo. Entonces ahí empezamos a, obviamente, copiar, como les decía, desde el ejemplo, a absorber. Muchas veces esas maternidades, esas paternidades y esos clanes no tienen tan conscientes que la forma en cómo ellos se están comportando es lo que están validando que es correcto para ese hijo o ese bebé que está llegando al mundo, sino que simplemente lo siguen haciendo y en muchos otros casos existe una doble moral de, mi amor, tienes que comer sanamente, tienes que dejar el azúcar, tienes que alimentarte muy bien, pero yo como papá voy y me como la chocolatina o yo como papá voy y me tomo la Coca-Cola. Entonces ahí también empieza ese niño a ver que hay contradicción, que hay incoherencia y de eso también se forman, por supuesto, unas creencias, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas cosas útiles, hay muchas cosas funcionales que nos sirven mucho de esos primeros años de vida de tener un clan, sobre todo la protección, la contención, el amor, la sobrevivencia, el alimento. Es decir, nosotros, por supuesto, no podríamos sobrevivir sin nuestro clan. Un bebé, un niño, yo diría hasta los 7 años no puede sobrevivir sin un clan que esté ahí pendiente de él y que esté mostrándole cómo es el mundo, pero sobre todo que se esté ocupando de sus necesidades pues más primarias. Entonces, en ese sentido, siempre vivimos muy agradecidos por lo que ese clan hizo por nosotros, que en pocas palabras fue permitirnos vivir, permitirnos sobrevivir en el mundo. Y por ese sentido de gratitud y por ese sentido de amor y de pertenencia que creamos, de soy parte de esto, soy parte de este clan, soy parte de esta familia, de este grupo, pues entonces también comenzamos a entender que si el clan piensa así, yo también debo hacerlo. Si el clan se comporta así, pues yo también debo comportarme de esa manera. Y en pocas palabras, esto es una fidelidad, ¿cierto? Esto es una lealtad, esta muestra de gratitud por todas las cosas que este clan, buenamente, con buena intención, ojalá en la mayoría de los casos ha hecho por nosotros, pues esto lo debemos demostrar nosotros o creemos que lo debemos demostrar en pertenecer siguiendo los acuerdos implícitos o explícitos que ese clan nos marca, ¿cierto? Pero resulta que ese clan también tiene una forma de ver el mundo muy limitada. Finalmente, es la forma de ver el mundo de muy pocas personas, de 2, de 3, de 5, ¿cierto? Y en esa forma de ver el mundo muy limitada, por supuesto, que estamos dejando de ver un montón de posibilidades, que estamos dejando de observar un montón de opciones que podrían nutrir las creencias y la forma en cómo nosotros vemos el mundo, ¿cierto? Que podrían decirnos incluso que hacerlo de esa forma no puede ser tan correcto para nosotros, ¿cierto? Pero eso es una comprensión que por supuesto un niño de 7 años no tiene o hasta los 7 años no tiene. Pero luego empieza un periodo de la adolescencia, ¿cierto? En donde justamente llega esa rebeldía y esa rebeldía no es otra cosa que esa necesidad de ese adolescente, de ese joven de decir, yo tengo autonomía y yo puedo pensar distinto y yo puedo decir distinto. Y normalmente, y también por puro sentido de evolución, ¿cierto? Incluso desde la parte como biológica de ese ser, poder construirse en su propio criterio un pensamiento propio. Ahí entonces es sano también que este ser empiece a cuestionar todos esos comportamientos, todas esas creencias que ha visto, que ha vivido en ese clan y casi que ni siquiera, o sea, de forma automática, sin ni siquiera pensarlo mucho, su posición va a ser, si eso piensas tú, yo pienso lo contrario, ¿cierto? Siempre va a estar como quererse salir de ese molde y de ese patrón
y eso yo lo siento muy sano, por supuesto, dependiendo de la forma en cómo se haga. Muchas veces en esa adolescencia, como no tenemos un montón de herramientas emocionales, ¿cierto? Como toda esa corteza prefrontal no se ha terminado de desarrollar y hay muchas cosas que todavía no estamos mirando como sanamente en un raciocinio pues ya maduro de un ser humano ya adulto. Por supuesto que las formas muchas veces no son las adecuadas, pero en el sentido primario y básico de esa rebeldía de yo quiero oponerme a tu mirada del mundo, yo encuentro una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad que sí, desde ese clan pudieran guiar a ese adolescente, descubrir su propia forma de ver el mundo, si le alimentaran su capacidad de rebatir justamente como esas creencias y esas decisiones, pues sería muy sano para él porque podría alimentarse de otros criterios, de otras maneras y podría empezar a construir un criterio propio que por supuesto va a ser importantísimo para el resto de su vida, ¿cierto? Pero muchas veces esos papás no saben esa adolescencia, por qué está pasando, cuál es el fin de esa adolescencia y muchas veces tampoco esos mismos papás no tienen las herramientas para que ese joven pueda atravesarla desde la forma de una manera más sana, más equilibrada, más en armonía y por supuesto también empieza a llegar acá como este primer sentimiento del clan de ¿por qué estás cuestionando lo que hacemos? ¿Cierto? ¿Por qué estás queriendo portarte de una forma distinta como te hemos enseñado que es correcto portarte? ¿Por qué estás empezando a pensar distinto a como te hemos dicho que está bien pensar? Y viene como ese egoísmo de ese clan de decir, nosotros lo hacemos así y lo hacemos así porque para nosotros es correcto hacerlo así, por tanto, tú que perteneces acá tienes que hacerlo igual, ¿cierto? Entonces ahí nos encontramos como en ese debate constante y nos enfrascamos en un montón de situaciones que esa rebeldía también va mostrando y finalmente no afloran cosas de ahí pues como muy fructíferas para que ese joven pueda tener ese pensamiento crítico que finalmente ojalá con los años empecemos a construir. Sin embargo, esa adolescencia pasa y también empezamos a caer en los mismos moldes o patrones de otros clanes, ¿cierto? Entonces ya después de esa adolescencia o terminando esa adolescencia, ya salimos del colegio, ya empezamos a llegar a la universidad en algunos casos, empezamos o a trabajar o a ver el mundo desde otras perspectivas y también a pertenecer a otros clanes, ¿cierto? Y también nos puede pasar que simplemente saltemos de un clan a otro, aunque a ese clan primario pues es muy difícil que dejemos de pertenecer, pero que empecemos también a pertenecer a otros y en esa pertenencia a otros pues empiezan también a llegar otras creencias que también empezamos a configurar como nuestras, empezamos a ver como nuestras, pero entonces volvemos a caer en el molde, ¿cierto? Como que esa rebeldía de esa adolescencia empieza a bajar, ese ímpetu por decir yo pienso, yo soy, yo existo, yo decido, yo, tengo una autonomía, eso empieza de nuevo a ceder y pues como en parte de la evolución natural de esta sociedad, o bueno, no tan natural, pero de la transformación que está viviendo esta sociedad, es que finalmente empezamos a caer en los mismos patrones, ya que otros clanes nos están mostrando cómo debe ser un estudiante, cómo debe ser un empleado, cómo debe ser una mamá, cómo debe ser un papá, cómo debe ser un esposo, cómo debe ser una esposa. Y pues es muy difícil que nosotros tengamos esa fortaleza y esa valentía de salirnos de ahí. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los años y más o menos hacia los 30 años nos volvemos a encontrar con la oportunidad de replantearnos en lo que creemos, ¿cierto? Nos volvemos a encontrar con esa oportunidad de decidir lo que está bien para nosotros. De alguna forma, la vida, el pensamiento, nuestro propio cerebro, la evolución orgánica que tenemos como seres humanos nos empieza a volver a hacer la pregunta, ¿esto en lo que crees es en lo que quieres seguir creyendo? ¿Esto en lo que has creído te sirve para seguir tu camino de aquí en adelante? Esta manera en cómo has aprendido que está bien comportarse o decidir o actuar es la manera como de verdad quieres seguir tu camino. Es la manera en cómo tú quisieras seguir comportándote a través de los años. Estos sueños que tienes los puedes alcanzar creyendo y actuando de la manera en cómo lo has venido haciendo durante estos 30 años. Entonces ya en la madurez,
¿cierto? Ya en la madurez de un ser humano de 30 años, ya con otras experiencias vividas, mm, alimentado, por supuesto, de otras creencias, de otras formas de ver el mundo, nutrido por otros aspectos, por otras culturas, ojalá, pues entonces empiezan a llegar esos cuestionamientos y esas preguntas, ¿cierto? Que finalmente nos llevan a querernos salir del guión mental que llamo yo, es un concepto que aprendí hace unos años, y ese guión mental es finalmente cómo está este patrón de creencias, de comportamientos, de moral, ¿cierto? Que hemos construido a través de los años, que nació en ese clan primario y que tenemos y que no sabemos incluso, no somos muy conscientes incluso de que lo tenemos activado en todo momento. Entonces, cuando nos preguntan nuestra opinión sobre una cosa, muchas veces, sin ni siquiera ahondar en nuestro criterio más allá de ese guión, respondemos, ¿cierto? ¿Usted cree que los hombres son fieles? Y ese guión por allá, pum, metido de hace años, de las vivencias, de lo que vi con mi papá, de lo que vi con mi tío, de lo que vi con mi amigo, de lo que vi con mi novio, en fin, de todo lo que creí y generé. No, todos los hombres son iguales, los hombres no son fieles. Esa respuesta muchas veces no es una respuesta que viene de un criterio racional en donde nos sentamos a pensar si de verdad todos los hombres son iguales. De cuántos millones de hombres que hay en el mundo, cuántos serán fieles. Vení, y si me pongo a observar otras culturas, y si me pongo a observar otras formas de vida, y si me pongo a mirar otra cantidad de personas que a lo mejor hasta hoy no había observado, pero que las puedo ver y darme cuenta de otra manera que son distintas a lo que yo he pensado. Y esa respuesta que sale de ese guión automáticamente, esa respuesta que sale sin ni siquiera pensarla, es una respuesta que es inconsciente muchas veces, que se ha marcado, que se ha generado y que se ha generado en ese patrón de forma muy fuerte, pero que no somos capaces de cuestionar en primer momento si no nos sentamos a ponernos en la tarea realmente de ver de dónde la construimos, cómo la construimos y si de verdad nos sirve y si de verdad es válida todavía, ¿cierto? Porque en la medida en cómo vamos cambiando y en cómo van cambiando también nuestras experiencias y las decisiones que vamos tomando, estas creencias deberían cambiar. Si no, estamos realmente involucionando, porque sería absurdo creer que la misma creencia que me sirvió a los 7 años de que los escalones, o a los 3 años de que los escalones pueden ser inseguros, pues yo a los 30 años esté subiendo un escalón y esté diciendo, uy, de pronto me puedo caer despacio. Cierto, sería muy complejo el mundo, pero la realidad es que muchas veces funciona así. Muchas veces, como no cuestionamos esas creencias, como ese guión se quedó tan instaurado, seguimos pensando a los 30 que los escalones son inseguros, ¿cierto? O nos vamos a tirar a una piscina y el recuerdo de que casi nos ahogamos a los 2 años viene a nuestra mente o viene a nuestra inconsciencia y nos da un ataque de pánico. Entonces, creo que es importante empezar por lo menos a ver ese guión, a cuestionarlo, a entenderlo, a reflexionar cuáles son esos patrones, cuáles son esas creencias que ese clan primario, por así decirlo, me suministró, cuáles de esas yo elijo seguir creyendo porque me sirven, porque de verdad confío en ellas, porque han sido útiles y porque sobre todo van como en vía de mis sueños, pero cuáles de ellas ya no me sirven, cuáles de ellas ya no hacen parte de esta evolución que como ser humano tengo y he querido construir, y cómo las empiezo a cambiar, cómo las empiezo a transformar. Muchas veces no simplemente es me gustaba el negro, entonces ahora quiero el blanco, no. Muchas veces es ir mutando al gris de alguna forma paulatinamente para que podamos ir comprendiendo qué tantos tonos de negro o de blanco quiero en mi vida, ¿cierto? O sea, creo que es un punto medio en donde podemos empezar nosotros a encontrar nuestro propio camino. En ese guión mental y en esa vivencia del guión mental, si la empezamos a hacer consciente, si empezamos a traer ese guión consciente antes de responder en ese automático, muy probablemente empecemos a formar ese propio criterio, ¿cierto? Y empecemos a tomar esas propias decisiones. Y entonces, cuando tomamos esas propias decisiones, y entonces cuando están pasando los años, yo pues les digo acá, puede ser que hacia los 30 empiecen a llegar estas creencias o estos llamados a replantearnos la vida, pero puede ser que a otra persona les llegue a los 20, puede ser que a otra persona les llegue a los 40, a los 50, no sabemos, dependiendo de la vida pues que cada uno tenga y de sus experiencias. Pero cuando llega ese momento en que empezamos a hacer conciencia del camino que queremos recorrer, y la vida misma nos invita a través de muchas circunstancias a replantear ese camino,
a volver a recalcular la ruta, a volver a recalcular el fin, el objetivo, el propósito de nuestra vida cuando empezamos a preguntarnos sobre ¿para qué es que estoy yo acá? ¿Cierto? ¿Cuál es que es el propósito mío en esta vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Cuando empezamos a hacernos esas preguntas existenciales, profundas, trascendentales, y empezamos a encontrar ciertos nortes y ciertas respuestas allí, pues entonces la tarea, como ya maduros, adultos que somos, es empezar a cruzar ese propósito, esos objetivos, esos sueños, con ese guión, con esas creencias, con eso que el clan nos dijo que era lo correcto. Y cuando lo cruzamos, cuando lo emparejamos, cuando lo entretejemos, ahí van a empezar a salir como esos puntos de conexión que nos van a dar la luz de qué nos sirve y de qué no nos sirve, ¿cierto? De qué de esas cosas ya de pronto no son útiles para ese propósito. ¿Cuáles de esas creencias me están limitando? ¿Cuáles de esas creencias me están haciendo que el miedo siga permanente y que no me deje realmente decidir sobre lo que quiero decidir? ¿Cuáles de esas creencias me están estancando, cierto? ¿Y cuáles de esas creencias de verdad no me están permitiendo avanzar con la firmeza que quisiera avanzar? Y en ese orden de ideas empezamos a cruzar esa información, empezamos a develar, ¿cierto? Como esa capa, a hacer ese filtro, a ponerle el colador a esas creencias y empezamos a darnos cuenta de que efectivamente muchas de ellas hoy ya no nos sirven para la persona en la que nos hemos convertido. Entonces empezamos, en el mejor de los casos, a comprender, ¿cierto? Que nuestro camino, que nuestras decisiones, que nuestros sueños, que nuestros proyectos deben empezar a darse y de empezar a dirigirse con otras creencias y con otras formas de actuar y con otras formas de proceder, ¿cierto? No necesariamente estos proyectos son un gran proyecto ambicioso, un gran sueño ambicioso. Por ejemplo, puede ser que cuando tengamos nuestros propios hijos nos enfrentemos a este análisis, a esta reflexión y digamos, yo ya no quiero criar a mi hijo como me criaron a mí. A lo mejor las pelas y los golpes no me funcionan, no creo en eso, creo que hay otras formas. El mundo ha cambiado y puede ser que la correa no sea la única solución. ¿Qué tal si intento de otras maneras? Pero entonces empiezan a pasar cosas como, voy a la casa de mi mamá, voy a la casa de mis abuelos pero a ese niño lo que le falta es una pela. Y entonces, ¿cierto? ¿Cómo empezamos a defender esas creencias? ¿Cómo empezamos a defender esas decisiones que tomamos? ¿Cómo empezamos a ser capaces de comportarnos y a creer distinto delante de nuestro clan, ¿cierto? Y ahí entonces viene una etapa muy compleja, ¿cierto? Porque esto se puede dar, como les digo, desde proyectos o desde procesos tan naturales, tan orgánicos en la vida como la maternidad, como la paternidad, como la carrera que quiero elegir, ¿cierto? Pero también puede darse como un gran proyecto, un sueño ambicioso que tengo y que estoy decidido a hacer, pero que mi clan no aprueba. ¿Cierto? Mi clan no lo valida. Y no lo valida porque sencillamente no fue lo que ellos aprendieron y validaron, que era lo que había que hacer y que era lo correcto, ¿cierto? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que en algún momento de la vida me echaron de un trabajo y mi abuelo me dijo, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué fue lo que hiciste tan mal para que te echaran de un trabajo? ¿Cómo se te ocurre? El trabajo hay que cuidarlo, no se puede pedir ningún permiso. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir al médico en horario laboral si es que el trabajo hay que cuidarlo porque uno se tiene que jubilar en el trabajo? Si toda la vida de él fue que efectivamente tuvo un trabajo, se jubiló en su trabajo, intentó ser el mejor que se podía, obviamente esto hace 60, hace 70, hace 80 años, pues hoy, en el mundo de hoy, en la actualidad, pues sabemos que no necesariamente que te despidan de un trabajo significa que hiciste algo mal, hay muchas otras variables de por medio y también significa que no necesariamente te vas a jubilar en un trabajo y que de hecho ya la posibilidad de que te jubiles en un único trabajo, en tu primer trabajo, pues es casi nula ya, ¿cierto? Entonces ya el mundo ha cambiado, pero ¿cómo le explicas a una persona que esa fue su creencia, que eso fue lo que le funcionó y que eso es lo que ha validado? Pues que no es así, ¿cierto? Entonces empiezas a darte cuenta que muchas de esas decisiones que tomas y que muchas de esas creencias que empiezas a asumir como propias y como funcionales, como prácticas para tu vida, van en contravía de ese clan. Y esas decisiones empiezan a sentirse muy criticadas.
empiezan a sentirse no apoyadas, empiezan a sentirse no muy juzgadas, ¿cierto? O sea, empezamos a sentir que esos caminos que empezamos a recorrer, que esos caminos que empezamos a caminar porque nuestros propios sueños y porque nuestro propio propósito nos lo pide, son caminos que ese clan primario no aprueba, que no valida, que va en contravía, incluso en muchos de los casos, y vemos que hay mucho respaldo afuera, que a lo mejor amigos, que a lo mejor otras personas, incluso que no nos conocen, ven con buenos ojos esas iniciativas que estamos tomando, pero a veces nuestro propio clan no lo va a ver con buenos ojos y nos va a juzgar y nos va a criticar. Y eso se siente doloroso. Eso se siente difícil y se siente difícil porque nosotros hemos aprendido que la validación de ellos, que la aprobación de ellos, que si ellos nos dicen que es lo correcto es porque estamos en el buen camino, ¿cierto? Hemos aprendido que si ellos nos acompañan y nos apoyan, las cosas van a salir bien. Hemos aprendido que su validación es fundamental para nosotros seguir perteneciendo a ese clan, ¿cierto? Y como tenemos una gran gratitud por, como les comentaba ahorita, de que nos sostuvieron, nos permitieron sobrevivir, nos acogieron, nos enseñaron, nos entregaron tanto amor, ¿cierto? Nos entregaron tanto cobijo, tanta protección. Nuestro primer instinto es, estoy siendo infiel, estoy traicionando, estoy desilusionando ese clan y a esas personas que me lo dieron todo, que han hecho de mí la persona que soy. Si pienso diferente, estoy traicionando eso que esas personas han hecho por mí, que me han constituido como ser humano. Estará bien pensar distinto, ¿cierto? Y empezamos en un debate propio, personal, si ese camino que estamos tomando es el correcto, porque ese camino nos está costando dejar de pertenecer. Porque ese camino nos está costando dejar de encajar. Y como seres humanos es difícil dejar de encajar. Y como seres humanos es difícil dejar de pertenecer y sobre todo dejar de pertenecer a ese clan primario que tanto nos ha cobijado por muchos años, ¿cierto? Pero creo que también es un punto fundamental revisar si esas decisiones, si esas creencias y esos comportamientos que estamos tomando los estamos eligiendo es porque de verdad van en vía de nuestro propósito y de nuestros sueños. Si esas decisiones, si esos sueños, si esas creencias que estamos formando van en el camino que nosotros sabemos, sentimos, pensamos, de verdad cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu integralmente lo siente como correcto, a pesar de que los otros no lo validen así, a pesar de que los otros no lo piensen así, creo que ahí vale la pena poder ir en contravía de ese clan. Creo que vale toda la pena porque creo que es encontrar un nuevo camino. Creo que es encontrar una nueva forma de hacer las cosas y creo sobre todo que es una responsabilidad de nosotros como seres humanos escuchar esa voz de nuestro espíritu que nos dice que debemos caminar caminos distintos y que debemos recorrer otras decisiones y pensar de otras maneras. Cuando tenemos ese fundamento muy bien anclado, cuando tenemos esa seguridad de que esto que estamos decidiendo cambiar es porque lo necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestra evolución, si esta decisión que estamos tomando nos da tranquilidad, ¿cierto? En la coherencia que hemos construido propia acerca de lo que está bien y de lo que me sirve en el mundo para lo que quiero y para lo que sueño, ¿cierto? Cumplir. Creo que ahí vale la pena poder darnos a la tarea de tener estas conversaciones con este clan, que no son fáciles, navegar estos sentimientos de traición, navegar estos sentimientos de infidelidad. Ellos a lo mejor no nos están criticando y no nos están juzgando porque no nos quieran, ¿cierto? Aunque se siente a veces así, sino que creo que es al contrario. Lo están haciendo porque nos quieren mucho, ¿cierto? Y esto quisiera explicarlo no como desde un amor tóxico que simplemente impide el crecimiento, sino porque ellos tienen una fiel creencia en que esa es la manera correcta de proceder, la forma en como ellos han creído que es, la forma en como nos han enseñado que es, ellos de verdad creen que es así, ¿cierto? Porque su propio clan lo alimentó, porque sus propias vivencias lo alimentaron, porque su propia cultura, la sociedad donde estaban, en fin, lo han validado por muchos años, ¿cierto? Entonces decirle a mi abuelo
que definitivamente que a uno lo echen del trabajo no es sinónimo de fracaso, no es sinónimo de ser el peor empleado y trabajador profesional del mundo, pues va a ser muy complejo porque él ha validado o validó por 60 años que no era así. ¿Cierto? Él lo validó, lo comprobó en su propia experiencia, en su propia forma de ver el mundo, seguramente sus compañeros les pasó igual, se jubilaron en el mismo trabajo, seguramente, ¿cierto? Como todo su entorno lo validó y lo aprobó, y él lo único que quiere es protegerme y decirme, estás haciendo algo mal, y no porque me esté juzgando o porque no me quiera, no, es porque a él le da miedo que si yo me aventuro a comportarme de una forma distinta, yo vaya a sufrir. ¿Cierto? Y creo que esto es una cosa muy natural, creo que es una cosa sana también, desde ese sentido propio y humano y amoroso que tenemos los seres humanos de proteger a quienes amamos, y es decirte, no conozco otros caminos, solo te puedo hablar del camino que conozco. Me da miedo que si recorres otros, de pronto te equivoques. Me da miedo de que si te aventuras a tomar otros caminos, de pronto sufras, ¿cierto? Y verlo de esa forma nos va a permitir entonces también tomar estas decisiones con más empatía, ¿cierto? Yo creo que no es ponernos en la tarea de defender estas creencias o defender estos nuevos caminos y estas nuevas formas de vivir la vida y de accionar a los golpes ni a los gritos, pues y con los golpes no me refiero a pegarle a nadie, sino como de mala manera, ¿cierto? Como a través de una violencia que sale de queremos defender nuestro propio punto de vista, pero a como sea, ¿cierto? A como dé lugar. Creo que no es así, creo que no es necesario. Creo que simplemente hay que sí en algún punto y en algunos momentos y en algunos procesos comunicarlo, ¿cierto? Tener la palabra, tener la conversación compleja, tener la conversación difícil. Ya sé que ustedes me han enseñado que la crianza de los hijos funciona más a través de las pelas, pero quiero contarles que yo he encontrado otras maneras, que yo creo que otras maneras son viables, que otras maneras son posibles. Elegí con mi hijo, ¿cierto? Como en toda la libertad y la potestad que tengo, hacerlo de otra forma. Yo les pido que por favor lo respeten. No necesariamente van a estar de acuerdo. Está bien que no estemos de acuerdo, ¿cierto? Está bien que pensemos distinto. Está bien. Y darles esa tranquilidad de que está bien pensar diferente y creernos nosotros mismos el cuento, que es cierto, de que pensar diferente está bien. Y creo que a través de esas conversaciones y de esas palabras llenas de amor, pero también de la convicción que nos da el sentido de por qué estamos tomando esas decisiones, ese propósito que nos impulsa, esas creencias que queremos construir y que queremos validar en nuestra vida una y otra vez, creo que desde ese sentido amoroso y profundo no tenemos que entrar a pelear, sino más bien a comunicar, ¿cierto? Con mucho respeto, que estamos caminando diferente y que estamos decidiendo diferente. Y lo más bonito de esto es que al principio pueden caer kilos de tomate, ¿cierto? Pueden caer kilos de tomate de esa propia familia, pueden sentirse muy traicionados, podemos sentirnos nosotros traicionándolos a ellos, podemos sentir que estamos siendo infieles, pero creo que cuando ese propósito tiene peso y tiene sentido y esas decisiones lo tienen y están validadas por nuestra propia alma, creo que al empezar a recorrer esos nuevos caminos, al empezar a construir esas nuevas formas de hacer las cosas, poco a poco, con el tiempo, con esfuerzo, con muchos sacrificios, con el mismo caminar, con la misma experiencia, ellos mismos van a ir observando con nuestro ejemplo que sí, que hacerlo distinto también funciona. Que no pegarle a los hijos, pues para seguir simplemente con el ejemplo, también puede ser una opción. Que también pueden salir otros hijos al mundo si los criamos de otras maneras, ¿cierto? Que también pueden salir otros tipos de profesionales que también se aventuran a salir a otros empleos, que se aventuran a probar otros campos profesionales o laborales, que se reinventan. Pueden empezar a validar ellos que tomar riesgos, que tomar caminos distintos a los que se nos han enseñado funciona, ¿cierto? Que nos hace feliz, que nos da tranquilidad, que nos da paz, que nos da armonía. Y cuando ellos empiezan a ver a través de los años, a través de nuestro ejemplo, a través de la valentía que tomamos de pensar diferente y de actuar diferente, que esto funciona y que sirve,
empezarán a ver con ojos de asombro, empezarán a ver con ojos de orgullo los caminos que hemos recorrido, ¿cierto? Porque muchas veces juicio, esta negación, ¿cierto? Esta crítica a hacerlo diferente, muchas veces viene de que esos mismos miembros de ese clan quisieron en algún momento hacerlo distinto y no lo pudieron hacer. O no tuvieron el valor, o no tuvieron las posibilidades, o no tuvieron las oportunidades, ¿cierto? Entonces muchas veces es esa, entre comillas, pues, y no lo quiero llamar así porque siento que no es del todo la palabra que lo describe, pero para que se entienda, es como esa envidiecita, ¿cierto? Como ese sentido de, pero ve esta porque sí se está aventurando a hacer otra cosa si yo no pude, ¿cierto? Como en el caso de, no sé, por ejemplo, una mamá que fue ama de casa toda su vida y que espera que su hija pues siga también ese legado y esa hija le diga, no, yo no quiero ser mamá o yo no quiero ser solamente ama de casa, yo quiero aventurarme a ser una profesional, no sé, de cualquier tipo. Y esa mamá va a decir como, pero ¿cómo se te ocurre? No sé qué, pero también muy adentro de ella puede existir en algunos casos esta sensación de, ay, yo también hubiera querido. Yo también hubiera querido poder hacerlo diferente. Yo también hubiera querido tener esta opción. Yo también hubiera querido tener la valentía de aventurarme a hacerlo distinto y no lo hice. Y como no lo hice, viene este juicio y esta crítica y este reproche de quién eres tú para hacerlo, quién eres tú para tener esa valentía que a lo mejor a mí me faltó, ¿cierto? Pero, como les digo, al recorrer ese camino con el tiempo, con los años, con el ejemplo, ellos van a empezar a ver con asombro y con orgullo esos pasos recorridos, esa valentía que de verdad brotó y que floreció, que dio semillas, que dio buen fruto y eso los va a inspirar muchísimo a querer recorrer sus propios caminos y a volver a validar una idea nueva esta vez de que hacerlo diferente puede funcionar y puede servir y puede ser importante para nosotros. Y a lo mejor con ese camino recorrido, a lo mejor con esos años de caminar distinto y de pensar distinto, esos mismos miembros de ese clan empiezan a encontrar también sus propios caminos, empiezan a encontrar también sus nuevas formas de pensar y empiezan a construir su propio criterio más allá de lo que ese clan les dejó. Entonces yo creo que finalmente la responsabilidad que tenemos nosotros es poder comenzar a reflexionar acerca de ese guión, de ese patrón, de esas creencias que no necesariamente son ciertas y no necesariamente son ciertas o funcionales para ese momento de la vida o para el momento de la vida en el que estamos, a empezarlas como a cuestionar, a reflexionar sobre ellas. Y también la otra gran responsabilidad que tenemos es cuando encontramos ese norte, cuando encontramos esos sueños, cuando encontramos esos propósitos sobre cómo nosotros queremos realmente vivir en el mundo, ser capaces de hacer ese cambio, ¿cierto? Ser capaces de serle un poquito infiel a ese clan, ser capaces de tener estas conversaciones difíciles y ser capaces de confiar en nosotros mismos, porque la validación y la aprobación que nos han enseñado que viene de ahí, que viene de ese clan, pues ya no estará ahí. Ya tenemos que encontrarla en nosotros mismos, en nuestro propio espíritu, llenarnos de esa seguridad que nos da saber que nuestros sueños van hacia esa dirección, llenarnos de la tranquilidad, de la coherencia y de la paz de lo que está bien para nosotros y empezar a validarnos nosotros mismos, aun cuando el mundo, aun cuando nuestra mamá, nuestro papá o los seres más amados no nos validen, empezar a recorrer ese camino. Y finalmente, la responsabilidad más grande que tenemos, creo que como seres humanos, como humanidad, es empezar a construir unos clanes más libres, empezar a construir unos clanes donde quepan más pensamientos, empezar a construir unos clanes donde se forme el propio criterio, empezar a construir unos clanes que se alimenten de otras formas de ver el mundo, empezar a construir clanes y a criar hijos y a hacer familias en donde se valga pensar diferente, ¿cierto? Empezar a construir clanes que puedan dar alas y no simplemente querer dirigirlas como forma de amor, ¿cierto? Dirigir ese vuelo. Creo que finalmente ese es el mensaje que quiero entregarles, esa responsabilidad que ya tenemos nosotros como una nueva generación, como adultos, muy seguramente muchos de ustedes papás o en algún momento lo serán, de poder sembrar en ese clan cosas diferentes que inviten al cuestionamiento sano, que inviten al debate, que inviten a la reflexión y que inviten a tener la seguridad de que en el momento en que yo quiera decidir y pensar diferente, esa familia me va a apoyar
y estará bien, y esa es una nueva creencia. Así que bueno, creo que este es un tema muy bonito que deja mucha reflexión y que espero que haya dejado mucha reflexión para cada uno de ustedes, y que los invite realmente a dar esas batallas, que no son batallas de pelea, sino que son batallas eh, que hacen fuertes a esos guerreros de espíritu que van detrás de sus sueños, que van detrás de sus propósitos, pero que lo hacen con el amor, con el respeto, con una palabra sana, con una palabra digna y que puede abrir muchísimos, muchísimos caminos. Así que gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @tejiendo la voz, en YouTube también, Tejiendo la Voz. Estamos también en Spotify y bueno, sale un episodio cada jueves, cada 15 días. Así que nos vemos en el próximo y qué bonita la vida.